संकल्पों की तोहफे देकर, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, मिलकर सतयुग लाए, आओ स्वर्ग बनाए। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार, प्रभु प्रेम का उपहार। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। Om Shanti, familia, ¿cómo están? Feliz Raki. Espero que los que lo hayan tenido ya estén felices de haber atado su Raki, de haber tenido invitados a lo mejor muy especiales, invitadas muy especiales. Bueno, pues yo les doy la bienvenida a una presentación más, a un programa más de los seniors entrevistando a los dadas. En verdad que ha sido maravillosa la colaboración para lograr estos programas. De primera instancia no pudimos contactarlos fácilmente, como que no había tanto esta conexión directa con ellos, pero algunas hermanas, entre ellas la hermana Suman de Gyan Sarovar, fue un link, un enlace, un puente muy importante para que pudiéramos tener con nosotros a muchos de estos seniors, también el hermano Ernesto. Entonces es hermoso cómo nos unimos a través de diferentes instrumentos en la familia para que podamos conectar y conocer vidas tan interesantes como las de nuestros dadas. Y hoy tenemos la presencia hermosa de Karuna Bai, que es un alma súper, súper especial, ya lo van a escuchar. Obviamente preparado por Mama, por Baba, por las daddies. Y bueno, pues nadie mejor para entrevistarlo que la hermana Wadi, muy cercana al hermano Karuna. Bueno, pues disfruten mucho la entrevista. Om Shanti. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, Karuna Bai. Gracias. Gracias por estar con la familia latina y sé que también esta entrevista irá a otros lugares, no solamente para los que hablan español, sino también a la familia con otros idiomas. Primero que todo, debido a que estás en Madhuban, ¿puedo preguntarte dónde estás exactamente? Sí. ¿Dónde? ¿Estás en Shantivan? Estoy en Madhuban, Shantivan. Ah, tú estás en Shantivan. ¿Puedes decirnos cómo están los monzones? ¿Cómo está el clima? El clima está muy bien aquí. La estación de lluvia ha comenzado y a veces tenemos muy buena lluvia, a veces solamente gotas, eso es todo. Así que no ha venido con toda la fuerza aún. No, ha venido algunos días, pero luego viene menos. Y así sucesivamente, pero en algún momento comenzará el monzón aquí en la India. Dice Wadi, una de las cosas sobre Karuna Bai, él puede ser uno de los habitantes más antiguos en Madhuban, más de 50 años que él ha estado allí. Sí, dice Karuna Bai. ¿Hace cuánto estás en Madhuban? Pregunta Wadi. La primera vez que llegué a Madhuban fue en el 60 y de ahí en adelante. Con Mama y Sakar Baba me guiaron. Hice servicio en el sur de la India. No habían centros allí en esa época. Y Mama permaneció por 3 meses en Bangalore.
y muchas almas vinieron en ese momento que fueron seniors y que tenían algunas zonas a cargo. Y fue así como todo el sur de la India tuvimos centros allí. Y Sakar Baba me guiaba y me decía cómo abrir los centros, cómo continuar. Dice Wadi, ¿cuántos años tenías en ese momento? 21 años. ¿Y cómo llegaste a Gyan si no habían centros? Dice Karunabai, yo estaba en Bangalore, estaba trabajando en una de las industrias más grandes que llamaban la Hindustan Machine College en ese momento, y contrataban personas con el tema que yo estudié en la Universidad de Ingeniería, y una de mis principales materias era la religión. Y en ese momento yo conocí a Dadiji, que era la hermana de Chindram y la hermana también de Chindramaniji, y algunos personajes también de la organización. Los conocí y sentí que ellos no eran como los otros santos. Yo sentí una atracción hacia la luz y le pregunté a la hermana, ¿qué hacen ustedes? Y ella dijo, recordamos a Dios. ¿Qué Dios? Ella se rió de mí porque yo le dije, yo soy esto, yo escribí lo otro y todo eso. Y ella simplemente se rió y me dijo, tú ni siquiera sabes que Dios es el único, es solo uno. Y eso quedó en mi mente, de que Dios es solo uno y no son muchos, porque en la India las personas creen en diferentes dioses, y fue así como yo recibí la introducción en esta organización. Y luego yo le pregunté a la hermana cómo recordar a Dios. Y recuerdo que en ese momento ella me explicó, yo me sentí muy feliz de estar en la meditación, y cuando yo meditaba y ella me observaba muy feliz, como si ellas supieran que yo experimentaba esa gloria y podía ver cómo ellos siempre tenían un rostro feliz. Y me tomó 20 minutos para regresar de esa meditación y pensé, yo debo aprender esta meditación con esta experiencia, porque había escuchado diferentes meditaciones con distintos nombres, pero Raja Yoga dije, bueno, yo quiero aprender. Y fue así como recibí la meditación en 1960. Tuve esta introducción y luego fui a Mount Abu por 3 días y me dijeron, no puedes irte en 3 días, no puedes irte, debes quedarte para aprender más. Y entonces estudié más profundo y obtuve un permiso para quedarme más tiempo. Y me quedé allí en Montabú con una hermana, y luego conocí a Mama y a Baba, ambos en Montabú. Dice Wadi, Baba dijo hoy en la Murli, él estaba hablando de Brahma Baba, y él dijo que él tenía fe en un segundo, en un instante, él tenía fe. Así que eso fue lo mismo para ti, dice Karunabai. De hecho, ¿sabes? Cuando conocí a Mama, pude sentir, debido a que yo la conocí antes de conocer a Baba, porque debíamos conocerla a ella primero, y cuando me encontré con ella, frente a ella, después de darme drishti, yo estaba también perdido. No podía sentir nada, yo simplemente estaba embebido en felicidad. Y Mama, entonces ella se levantó y empezó a acercarse, y me senté junto a ella, y luego ella me abrazó como un niño
Y entonces me inspiró decirle una palabra. Habló una palabra en hindi que significa: tú eres un hijo del antiguo Kalpa. Así que fue la primera palabra que escuché de mamá. Y yo le pregunté a mis profesoras qué significaba y ellas me explicaron que no era la primera vez que tú te encontrabas con mamá, sino que te habías encontrado con ella en el kalpa anterior. Así que así fue la manera en que conocí a mamá y cómo ella expresó su cariño conmigo automáticamente, sin ningún esfuerzo o pensamiento. Y desde ese momento yo empecé a llamarla mamá y esa fue mi experiencia con mamá. Y similarmente, se suponía que debía encontrarme con Baba después y él me llamó para reunirnos y cuando estuve allí junto a Baba en el cuarto que ustedes han visto en Madhuban, el primero me dijo: hijo, ven. Abrió sus brazos como mamá y cuando yo estaba allí pensé: oh, yo creo que me debería encontrar con él como un santo. Entonces yo debería tocar sus pies, fue mi pensamiento, pero cuando Baba me dijo: por favor, hijo, ven, entonces fui abrazado, me sostuvo con sus brazos, me dio drishti y toli y entonces nos sentamos juntos y Baba empezó a preguntarme cómo era mi papá, yo qué hacía y todo eso. Así que pude sentir que él me estaba guiando, estaba cuidándome como un padre. Y automáticamente cuando salí me sentí muy feliz y empecé a llamarlo Baba. Entonces, Mama y Baba desde el primer día lo percibí y tuve esta experiencia desde el primer día en Montabú, en mi primera visita. Dice Wadi, eso fue en el 60. Sí, y cuando regresaste a tu casa, ¿debiste haber vivido con tus papás en esa época? No, yo estaba en la ciudad de Bangalore, yo nací cerca. Ok, dice Wadi, y dice el hermano, sí, era un poco lejos de Bangalore. Entonces, debido a mi profesión, yo estuve trabajando como ingeniero de diseño. Ok, dice Wadi. Entonces, ¿cómo tú fuiste invitado para ir a vivir a Madhuban? En el 69, dice el hermano, Baba me guió todo el tiempo para hacer todo el servicio que había hecho en el sur de la India, desde el comienzo de establecer los centros en todos los estados del sur de la India, porque de alguna manera aprendí en Bangalore diferentes lenguajes de los estados del sur de la India, como Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil y algunos más lenguajes locales, gurú y todo eso. Así que yo estaba capacitado para servir a todos estos estados y Baba me guió para ir con algunas hermanas y a dónde debía llegar y logré que algunas hermanas se rindieran y cuidaran de estos lugares y muchas de ellas están a cargo de estas subzonas. Dice Wadi, ok, pero cuando empezaste a vivir en Madhuban, ¿fue después de todo esto? Dice el hermano, después de que Baba dejó el cuerpo, Prakashmani Dadi, que empezó a ser la directora de la organización, se creó el primer museo en Montabú. Baba seleccionó el lugar y de hecho se había registrado cuando Baba estaba en su cuerpo físico y en su último estado
Después de que Baba dejó el cuerpo, entonces Ramesh Bhai ayudó a que se registrara esta casa donde iba a ser el museo. Así que tenían un hermano de Hong Kong. Él iba a cuidar el museo, pero él dejó el cuerpo después de 2 años. Así que en el 71 yo fui a Mount Abu. Dadi Prakash Mani y Didi Manohar también. Entonces se me pidió que fuera a Mount Abu para cuidar del museo y por eso yo fui allí en el 71. Wow, dice Wadi. Otras personas que han estado en Madhuban han ido contigo. ¿Alguien más desde esa época? Dice Wadi, me refiero, tú sigues en el cuerpo, ¿sí? Pero de aquellos hermanos de esa época que sigan vivos, dice, sí, Brish Mohan. Dice, sí, pero él fue Madhuban Yuwasi. Quiero darte un estatus especial, Karunabai. Dice el hermano, no creo en eso, porque Baba no nos da estatus. Yo no creo en eso, excepto a las hermanas que son profesoras y en realidad son solo estudiantes. Dice Wadi, sí, estoy de acuerdo, estoy jugando contigo, simplemente para mí misma, porque haber estado cerca de ti y haber visto muchos seniors y a todos los residentes de Madhuban que han dejado el cuerpo. Y yo me pregunto, como todas las dadis, como Dadi Ratan Mohini, que fue la última hermana que dejó el cuerpo. Sí, Dadi Ratan Mohini. De la misma manera, hay algunas pocas personas en Madhuban que todavía están allí en su cuerpo físico y tienen toda esta historia. Y eso es lo que quiero decir, Karunabai. Tú tienes una parte muy interesante porque tu rol es tal que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta, que ni siquiera conocen tu historia, pero tú estás lleno de secretos. Y tú eres muy incógnito y aún así las cosas que has hecho no simplemente es que tú llegaste a Madhuban y se supone que yo debo estar en el museo o establecer el museo y luego sentarme. No, tú inclusive aunque eres un Madhuban Yawasi, tu cerebro funciona de una manera muy particular y de una manera única. ¿Tú aceptas esto? ¿Mucho? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Dice el hermano, sí, a nivel profesional aprendí ingeniería que me ha ayudado a trabajar en las tecnologías de la India y lo he podido ver de manera práctica porque desde ese momento en la India y haber trabajado en esa empresa de Hindustan Machine Tools, es lo que me ayudó a trabajar por 7 años en esta empresa. De hecho, fueron 9 desde el 60 hasta el 67 y esto me ayudó a aumentar todos estos aspectos en Madhuban de manera útil. Así que pude ver cómo Baba pudo llevar a cabo todo este tema de las Murlis que pude traer para poder imprimir en una máquina especial y también la sección de carpintería porque no tenían casi nada, entonces yo pude traer algunas máquinas para poder hacer algunos hoyos y traje esta máquina desde Alemania y pude contribuir con la tecnología, inclusive me acuerdo que pude conseguir un computador con un teclado especial y en ese momento
me llamaron, me dijeron, wow, tú traes máquinas del extranjero aquí a la India a través de tu organización. Así que dije, bueno, sí, porque tuve la visión de que el futuro de la organización podría ser diferente. Y fue así como el primer entrenamiento para extranjeros fue hecho en Madhuban con un televisor de blanco y negro. Así que fue así como el primer computador lo trajimos a la organización y Baba estaba muy feliz de ver que algo que no había en la India ni siquiera estuviera ya en Madhuban. Y dice Wadi, wow, ni siquiera en el extranjero. Dice el hermano, sí, en el extranjero. Así que todo se desarrolló después en la India. Inclusive teníamos la oportunidad de traducir a 4 idiomas el Gyan y luego en más de 16 idiomas traducidos en Madhuban gracias a la tecnología que pudimos desarrollar. Y recuerdo que por primera vez desde Alemania 108 personas vinieron a la India y Ramesh Bhai dijo, ¿cómo vas a hablarles? Necesitas traducción. Entonces recordé que los militares usan estos audífonos muy grandes, así que yo acostumbraba a darles estos amplificadores a este grupo cuando estaba en la empresa, así que pensé, bueno, debemos usar este sistema también para la traducción. Y luego el teléfono, también había un solo teléfono al comienzo y el segundo que traje y luego el tercero intercom y se colocó junto a Daddy y Didi y también Ishuben, de tal manera que para ellas especial ellas pudieran comunicarse a través de este teléfono. Y la primera vez que le mostré el teléfono a Didi, ella dijo en Sinde, Ichai, ¿qué significa esto? ¡Wow! Sorpresa, porque nunca había visto este tipo de cosas y cuando empezó a usarlo se acostumbró tanto que en 7 días ella llamó y luego y entonces cuando recibí la llamada yo estaba en otro centro y dije, wow, ¿qué pasó? Y ella dijo, no, no está funcionando, por favor, arréglalo. Así que yo tuve que solicitar que trajeran un nuevo teléfono para reemplazarlo y se lo entregué para que ella intentara, funcionó y estaba muy feliz. Y fue así como comenzó la comunicación y recuerdo una vez cuando Yanti estaba en Londres y Daddy Prakashmani quería hablar con ella. Sentía el jalón de que ella necesitaba realmente hablar con Yanti y no había la comunicación en ese momento como la que tenemos ahora. Tenías que ir a través de un operador y luego conectarte con otra comunicación en otro centro como Bombay y luego sí al extranjero. Entonces fue así como por primera vez yo recibí una llamada del extranjero y Daddy estaba muy feliz. Y fue así como comenzó mi trabajo con la tecnología. Dice Wadi, wow, es increíble porque muchas veces cuando voy a Madhuban, tú tienes un nuevo dispositivo y ni siquiera lo hemos visto en el extranjero, pero ya tú lo tienes. Y dice, sí, inclusive hoy en día, dice el hermano. Recibí hace poco un teléfono particular para todos los centros de Brahma Kumaris, así que todo el que esté interesado, MPAs que tiene megapíxeles y es un hermoso teléfono Android que lo recibí y es muy barato. Y en rupias de la India son 600, 500 rupias, así que ya lo he probado y funciona muy bien hoy en día. Las personas son muy felices porque si no costaría
muchísimo. Dice Wadi, wow, es increíble. Por supuesto, tú no eres el único, pero sin importar la edad, no importa la edad de los hijos de Baba, inclusive tú debes estar cerca de los 86, sí, pero siempre los hijos de Baba se ven más jóvenes. Y dice el hermano, sí, estás en lo correcto. Dice Wadi, wow, yo estaba pensando un poco más allá de cómo podemos aumentar la vida, la calidad de vida de los hijos, pero en realidad tu, tu cerebro sigue funcionando increíblemente y quería preguntarte, pero ya la respondiste y debido a que tú siempre estás pensando por adelantado y muchas de estas cosas que has conseguido más económicas, además de Ramesh Bhai, fuiste motivado o impulsado por alguien más de la organización en que hayas sentido la confianza. Sí, mis amigos son dos, Nirver Bhai, estuvimos juntos y si nos separábamos, siempre nos preguntaban qué pasa, por qué están separados, porque vivíamos juntos, trabajábamos juntos en Panda Bhavan y luego en Shantivan. Éramos muy cercanos y el otro, cuando llegué al conocimiento, debido a que toda nuestra literatura y todo lo que estudiábamos era de Jagadish Bhai, porque del sur se esparcía al norte y a todo el mundo, así que comenzamos con toda esta información que venía del sur, así que tenía algunas dudas de quién soy, a quién puedo preguntar, y le pregunté a Jagadish Bhai y obtuve esta claridad por sus libros. Y es así como yo tuve la claridad y por supuesto Mama también daba conferencias sobre un solo punto. Todo el tiempo tomen un solo punto, porque en los últimos 3 meses en Bangalore, ella no aceptó ningún otro hospital excepto Bombay, pero cada vez que ella hablaba sobre un solo punto de manera muy clara y eso lo aprendí de Jagadish Bhai y de Mateshwari Jagadamba. Tuve una relación muy cercana, muy clara con todos los Madhuvani Oasis como los hijos de mamá y como hijo de mamá. Dice Wadi, wow, es encantador. Karunabai, porque quería preguntarte cómo fue tu relación con Nirver Bhai. Dice el hermano, otra relación para mí fue Dadiji, Prakash Mani Dadiji, Nirver Bhai y yo, los dos éramos sus brazos derechos, lo que sea que ella dijera para nosotros, nosotros lo hacíamos al momento y lo que fuera que nosotros hacíamos, Daddy siempre lo apoyaba y lo mismo Daddy Yankee. Ella nos conoció desde el comienzo, la conocí en Pune y yo y Sarla Didi y otros hermanos de la zona de Gujarat estuvimos allí y aprendimos de ella porque yo sabía cómo era su inteligencia, su cerebro, su capacidad de recordar el conocimiento. Ni siquiera pensábamos al respecto. Dice Wadi, hubo 2 situaciones, pero déjame preguntarme primero, cuando Mama dejó el cuerpo y cuando Baba dejó el cuerpo, ¿tú recuerdas cómo fueron tus sentimientos en ese momento? Tú recuerdas, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿recuerdas cómo fue cuando Mama dejó el cuerpo? Dice Karunabai, sí, yo estaba allí, yo estaba en Bangalore, porque ella vino a Bombay y en Bombay ella entendió que tenía la enfermedad
y luego fue llevada al hospital allí para cuidar del cáncer y ella tenía un gran tumor en el cuello, así que todo esto fue mostrado y también recibí las noticias de Ramesha de cómo mamá estaba en su casa y cómo podía ir desde Bangalore a Bombay inmediatamente para ver a mamá. Y los doctores también dijeron, no, ella está en el cuarto estado, así que ella debe llevarse de nuevo a Montabú. Y Sakar Baba dijo que también se le llevara a Montabú. Y entonces ella fue a Montabú, yo estaba allí también. Sí, yo estaba allí. Dice Wadi, wow, estabas allí. Y cuando escuchaste que Baba dejó el cuerpo, porque mamá pues ya lo sabías por anticipado, dice el hermano. Sakar Baba inclusive hasta el último momento, no, él no podía como aceptar que mamá se fuera, porque no teníamos ni idea de que ella tenía el cáncer y cómo iba a ser el tratamiento, ni nada de eso. No podíamos creer que mamá pudiera dejar el cuerpo. Entonces Baba enviaba mensajes diciendo que bueno, hijos, los esperamos aquí. Así que el último mensaje fue que mamá iba a dejar el cuerpo, entonces yo fui allí y, y simplemente cuando estuve allí fui y sentí el entendimiento de que debía ir yo estar allí, pero Baba decía, no, mamá debe regresar, decía Baba. Baba hasta el último momento todavía no lo aceptaba, pero ese fue hasta el último momento que mamá pudo estar allí y yo pude estar en esa escena y pude experimentarla en Madhuban. Y dice Wadi, wow, por eso digo que tú tienes todos los secretos, porque sabes todo históricamente a un nivel más sutil. Y nuevamente, una de las cosas que más aprecio de ti, muchas cosas, pero sabiendo lo que has hecho y lo que haces, y todas, y hasta cierto punto, diferentes niveles, y cómo te has manejado incógnito y la manera como vives tan simple, tu cuarto en Pandavavan y luego esa sala que tienes en Shantivan, tú eres tan yogi, nada extra. Así que es increíble ese contraste para mí de que a pesar del rol que tú desempeñas, pero tú sigues siendo en tu corazón tan yogi, con una vida tan simple. Y también estaba recordando dos situaciones en las que estaba contigo, y la primera fue cuando estuve en Madhuban. Estábamos caminando hacia la roca de Baba con un grupo y recuerdo que te pregunté, ¿estás felices? Yo no era completamente becada y tú me dijiste, no, este no es el tiempo para la felicidad. Yo no sé si todavía te sientes de esa manera o lo ves ahora de una manera distinta. Dice Karunabai, bueno, hay algunas cosas que hemos escuchado directamente de Baba. Éramos muy pocos y entonces los centros también eran 350 en esa época cuando yo llegué a Madhuban. Y un día Baba, cuando nos estaba dando clase, no podíamos entender a quién Baba estaba hablando, así que le preguntamos, Baba, ¿qué dijiste? Lo que has dicho es algo diferente, de que
van a ir y van a volver. Y yo les pregunté, le pregunté a Baba, ¿de quién estás hablando? Y dijo, de los hijos extranjeros, ellos van a venir. Así que la Murli que estoy hablando ahora es para los hijos del extranjero, no es para ustedes. Y yo me sorprendí de esas palabras y muchas cosas, y ellos vendrán y todo eso. Así que es así como yo pude sentir que teníamos que pensar acerca del mundo, no solamente de un solo lugar. Así que comencé a reflexionar sobre eso, cómo enviar las Murlis. Y recuerdo, Baba acostumbraba a hablar a veces a las 12 de la noche, así que yo tenía que tener una hermana hasta las 12 de la noche para poder enviar la Murli a través de teleprinter. Y fue así como la primera comunicación con el mundo comenzó. Así que cuando fui a diferentes estados del mundo y países del mundo, pude establecer este sistema y comencé a obtener la ayuda para establecer, enviar las Murlis directamente cuando directamente de la boca de Baba, de tal manera que los extranjeros pudieran recibirlo, inclusive en Londres, y de allí pudieran imprimirlo y enviarlo a otros países. Y fue así como pensé que ellos podían tener la introducción, y bueno, ya después fue a través del computador, y fue así como poco a poco ellos comenzaron a recibir la Murli, leerla al siguiente día. Entonces, lo que sucedió es que después de que llegó el Internet, eso nos ayudó a que se pudiera enviar inmediatamente. Así que de alguna manera yo busqué la forma de poder enviarla inmediatamente. Como saben todos ustedes, hoy en día, como han escuchado de Baba y como la mayoría han experimentado cuando han estado en el extranjero, como si tuvieran a Baba al frente, inclusive. A veces algunas personas me decían, no, no es correcto, debes parar de hacer esto. Entonces Daddy Yankee, recuerdo que le dijo a Prakashmani, le dijo, no, él no debe parar, él debe continuar. Y Prakashmani, Daddy Yankee dijo, yo voy a estar en enero, así que estaré frente al televisor y no me voy a perder ni una sola escena de la transmisión. Así que recuerdo que ellas me dijeron que no parara, que debía continuar, y fue así como empezó a implementar y a crecer el servicio en el extranjero. Todos ustedes pueden recibirlo de manera igual a través de la transmisión. Estuve en América y le dije a Mohini Ben que quería darle una sorpresa. Y ella dijo, yo sé que tú has venido porque te has ido de Madhuban y yo sabía igual que tú ibas a venir. O sea que no fue tan sorpresa, pero las comunicaciones son instantáneas. Ayer precisamente estaba hablando con el doctor y le comenté sobre qué es lo que estaba pasando y cosas que simplemente a través de los medios siempre recibimos las noticias instantáneas de todo el mundo, todo el tiempo, porque en cualquier lugar puedes recibir una llamada, inclusive cuando Daddy Yankee dejó el cuerpo, simplemente muchas personas recibieron gracias a la conexión mundial y me llamaron y a las 2:30 de la mañana, entonces inmediatamente yo fui y llamé a todas las personas y les conté lo que había pasado, informando de todo, y fue así como Baba me ha dado este papel, inclusive hasta hoy, de que no importa la hora, yo puedo recibir la información, ya bien sea en la mañana.
Él a las 2 o 3, él se despierta y muy feliz de poder hacer el servicio. Dice Wadi, muy bien, bueno, quiero recordar sobre algo que Baba te dijo en términos de los puntos de la Murli para los Bharati Oasis, no para los hindúes, porque muchos estaban sorprendidos cuando empezamos a hablar de ti y dijimos, wow, bueno, yo les decía, Baba les dijo que los extranjeros íbamos a llegar, pero realmente decía la hermana, en la India no creíamos mucho que realmente fueran a llegar los extranjeros, pero tú podrías contarnos cuando empezaron a aparecer los extranjeros, que tú ya tenías esa visión. ¿Tú crees que los extranjeros íbamos a permanecer? Porque éramos muy diferentes de todos ustedes. Pero realmente yo lo recuerdo, nos sentíamos y percibíamos que éramos muy diferentes, dice Karunabhai. Yo recuerdo cuando Baba dijo, los extranjeros vendrán, pero ¿cómo será? Y pensé, ¿cómo vamos a ir a ellos para darles el mensaje? Pero necesitas pasaporte, visa, todo eso, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es así como en el 83 yo fui a Alemania y vi a la hermana Gopi, una hermana que estaba allí y vino a la clase por primera vez. Cuando la vi, simplemente recuerdo las palabras de Baba. Las almas no necesitan ningún pasaporte, ninguna visa. Simplemente nacerán en ese país y llegarán a Baba. Inclusive hasta hoy esta hermana se quedó allí cuidando del centro y lo mismo Hansa y otras hermanas. Pude ver que ellas nacieron allí en ese país para poder esparcir y estas hermanas son una de las mejores hermanas profesoras en el extranjero. Y pude ver muchas almas en otros países de esta manera que tomaron un cuerpo allí para poder atraer a los hijos de Baba. Y puedo darles muchos nombres. Y uno de esos nombres son Wadi, tú puedes ser. Y dice Wadi, sí, por ejemplo, las hermanas de la India, porque es posible que hayan tomado un nacimiento en otro país o simplemente hayan ido allí para la fundación. Pero sí, de hecho, recuerdo algunos comentarios porque vino esa oleada en el 77 de que las almas brahmis en cuerpos blancos, y era la primera vez que para algunas personas interactuaban con, inclusive personas de la India interactuando con brahmis de otras razas, y estaban sorprendidos de que los extranjeros fuéramos capaces de seguir las Mariadas, pero Baba conoce a sus hijos. Y el otro aspecto que quería preguntarte era sobre cuando una vez estuve en una situación en Pandavavan en que estaban dobles extranjeros en otro estado y yo llegué aquí y me encontré contigo en la mañana y te dije, oh, ¿sí supiste lo que pasó esta mañana? Y me dijiste, wow, sister, pero ¿qué esperas tú con la expansión? No recuerdo ese momento. No, por supuesto que no lo te acuerdas porque es mi recuerdo, es mi historia. Pero entonces yo te dije, tú me dijiste, pero ¿qué esperabas si eso podía pasar con la expansión? En ese momento era muy pequeña la expansión, así que ahora yo te pregunto, ¿qué puedes decir sobre la gran expansión presente? Dice el hermano, sí, quiero ser muy sincero, hermana.
desde desde el comienzo que vi a Sakar Baba, a Mama y luego a Viag Baba. Y yo todo el tiempo estuve en el escenario percibiendo, sabiendo qué es lo que ha sucedido después de dos palabras. Por un lado, Baba despidiéndose, Sakar Baba, y después había Baba diciendo, ok, está completo, Samanki en hindi. Significa que desde ese momento Baba no daría ningún mensaje ni nada. Así que ahora siempre recuerdo una palabra de Sakar Baba y también había Baba, y es que el futuro será cuidado por el tiempo en la medida que el drama o Baba lo hagan, porque el tiempo tendrá su propio papel. No tenemos control. No podemos decir, oh, Baba está haciendo algo, Aviak Baba está haciendo algo, o el grupo de avanzada está haciendo algo. Son responsables de lo que está pasando en el mundo. No, es el tiempo. En la medida en que Baba dijo, el mundo va a cambiar, el mundo va a cambiar, en el último momento tendrán que volverse karmatit y todo eso. Así que yo siento que ahora lo que sea que quede de poco tiempo, de acuerdo a lo que Baba ha dicho, 100 años o algo así, las personas siguen contando que quedan 12 años, 13 años, pero de acuerdo al tiempo, lo que siento es que dos parejas que estaban viajando de Ahmedabad y en segundos o minutos simplemente murieron en fuego porque se quemó el avión. Así que este es el tiempo en el que siento que, incluyendo los hijos de Baba, cómo dejar el cuerpo es lo que Mama dijo y Didi dijo. Todo sucede en el último momento porque es el final del tiempo y es el momento de ir al hogar. Así que estas palabras se repiten en mi mente todo el tiempo de que debemos estar listos para todos porque en cualquier momento y en todo podemos dejar el cuerpo, porque eso es todo lo que nuestras Daddy Seniors nos han dicho. Practiquen el poder del silencio. Prakash Manidadi también, ella practicó esto por 2 años y Pulsar Dadi 4 años en total silencio, ni una sola palabra nos decía, solo a su Brahmini, que le hablaba poquitas palabras en silencio. De lo contrario, ella no nos decía nada, solamente drishti, silencio. Por lo tanto, este es el tiempo ahora en el que estamos tratando de practicar el poder del silencio, y eso es lo que está sucediendo en la India. En todas partes escuchamos qué es lo que está sucediendo. Así que todo el mundo está practicando el silencio y eso es un aspecto que yo siento. Y el otro aspecto es que he podido ver todo el tiempo qué es lo que sucede en el mundo y cómo eso nos afecta a nosotros también. Y he podido observar que tenemos que, de acuerdo a esto, ajustarnos al tiempo, tener precaución. Por favor, tengan un stock por 6 meses, por 1 año, ya bien sea por 1 año o más, 3 meses, 6 meses, lo que sea que ustedes necesiten, esto les va a ayudar. Poco a poco, deben comenzar desde ahora. Baba ha dicho que en el Kalpa, América y Rusia se han mostrado cómo ellos empiezan a estar uno en contra del otro y van a empezar esa guerra donde va a empezar la aniquilación, donde
este es el tiempo en que debemos ser muy cuidadosos y también tenemos que utilizar nuestro tiempo para el recuerdo de Baba, tanto como sea posible. Gracias, Karunabai, dice Wadi. Creo que ese es un hermoso lugar para vivir, así que por unos minutos, si nos puedes dar drishti, si quieres compartir algún pensamiento para la meditación, también está bien. Dice, no, ok, bueno, dice Wadi, será tu drishti. Yo estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Cuando ustedes están en Madhuban, me siento muy feliz y lo que pueda hacer por ustedes, ok, dice Wadi, muchas gracias, Karunabai, fue hermoso, muchas gracias. Entonces vamos a colocar a Karunabai en Spotlight para el drishti. तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। Nuevamente, muchas gracias, Karunabai, por tu servicio, por tu visión, por tu amistad. Om Shanti. Om Shanti, dice Karunabai, gracias. Wow, qué joya. Realmente no saben lo que disfruté cuando tuve la oportunidad de traducir esta hermosa clase, esta hermosa entrevista. Es como haber destapado ese baúl de tesoros de Madhuban. Y bueno, un agradecimiento especial a Rosana y todo el equipo que nos ayudó para conseguir esta entrevista tan profunda y al mismo tiempo tan práctica
con este hermano, con esta joya de Maduán. Y bueno, hoy tenemos al hermano Marcelo de Colombia que nos está acompañando. Muy bienvenido. Y bueno, felices de escuchar tus reflexiones y también lo que nos quieras compartir de tu experiencia con el hermano Karuna. Bienvenido. Shanti, bueno, la Yagya Viva es justamente eso, es un espacio para hacer viva la Yagya, ¿no? Vivimos en el centro, vivimos en Brahma Kumaris y especialmente los que son más nuevos estão chegando em um momento que todo já está listo, todo já está prefabricado e todo já está à la mano. Ele, depois, a once ele falava, não, desse celular de 6.000 rupias aí, pero bueno, pero igual es, todo já está, já não há que construir nada casi, já. Todo o sistema está funcionando, temos mule diária e não solamente lemos a mule de todos os dias lemos a mesma mule. Quando eu entrei, não, quando eu entrei, leíamos a mule que havia, podia ser uma mule de 3 meses, de 4 meses atrás, era essa a mule. E Karunabai teve um papel bastante clave, é quase incógnito, já, em muitos aspectos. Ele liderou os grandes projetos de Brahma Kumaris, todo o que temos hoje de Murlis e todo, vino de parte dele, ou seja, ele foi a pessoa central em todo esse processo. Eu tive a fortuna de que ele foi o primeiro senior que eu me conectei, porque trabalhava em sistemas na época. Então, ele imediatamente pediu para ver se eu podia ajudá-lo, e assim eu o ajudava. Então, o primeiro computador que ele mencionava aí, não? Esse computador lo colocaram em seu quarto. E o quarto dele, na época, isso era muito comum. O quarto de los Madhubaniwasis era também sua oficina e era também seu todo. Já hacía um todo aí. Seu lugar de reunião, todo na habitação. Então, a habitação de Karunabai era grande, era quando tu entras a Panda Bhavan. Aí à la esquerda hay una livrería, ya. Si subes esa escalerita, a la derecha hay una puertita. Esa era la habitación. Creo que la habitación original que yo trabajé con él era arriba, ya, de eso, pero ahí era donde yo estuve en los años siguientes, ¿no? Yo cuidaba de un trabajito allá que había y Karunabai me asignó. Am, y realmente hay essa energia de que todo es para Baba. E ele sempre teve uma visão disso, de que todo é de Baba. Recordo quando a carretera de Mount Abu foi expandida. Antes era uma carretera que cabia um bus no máximo. Então, se havia outro bus chegando, les tocava ser todo um malabarismo para que passáramos. Tardávamos mais de uma hora para ir debaixo da montanha hasta Mount Abu, já em bus ou em carro. Aí o governo decidiu cambiar e expandiu, e aí criou uma carretera de 2 carriles, em uma época que Monte Abu não era famoso, não era, ou seja, não tinha nenhuma importância já. O sea, hoje não vai, Monte Abu tem um tráfego gigantesco, se não vai a Diwali, por exemplo, que é por esses meses, é impossível, ou seja, a quantidade de pessoas que chegam a passar Diwali allá. Mas em essa época nadie ia a Monte Abu, tá? Ahn, e ele descia, ele falou, eu recordo sempre isso, ele disse, Baba foi quem mandou fazer essa carretera. É como ele sempre teve essa consciência. Claro, não foi Baba, óbvio, mas sempre houve a consciência de que todo o que passa no mundo, incluso o mesmo internet, todo é para Baba. E claro, quando eu supe o Odd entrevistando a Karuna, são duas pessoas bastante diferentes, em termos de personalidade, nada que ver uma com a outra. Pero ahí recordé, claro, uno de los roles principales de Wadi en la IAGIA fue durante mucho tiempo la parte de informática, ¿ya? Era, o sea, los dos polos de informática iniciales de la IAGIA, fuertes, 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 fueron pues Miami y Alemania. Fueron los dos polos iniciales. Después apareció Londres y hoy hay toda la infraestructura de Aviact Parivar, que es un grupo de 100 personas. Pero Miami fue uno de los primeros. Había un hermano argentino, de aquí nadie lo ha conocido, que se llamaba Carlos. Carlos ya dejó el cuerpo.
hace un par de años. E Carlos vivia em Miami, então Carlos era quem ajudava a levar máquinas a Madhuban. E ele era muito cercano a Karuna. E agora, claro, recuerdo, o Adi também criou essa cercania com ele por causa deste lado. O sea, Karuna vai sempre, ele veia a espiritualidade como algo sencillo e simples. E ele vive de uma forma muito simples. Vive de uma forma muito, muito sencilla. Literalmente, a habitação dele es casi en la calle, pues, ya en Shantiban. Pero, pero no, él es un alma que a pesar de eso, él siempre veía el beneficio de las máquinas. Claro, por su profesión, eso ayudó, pero también porque él tenía una visión de servicio ilimitado, de que podíamos llegar a varias partes, de que podíamos llegar a varios lugares. Y él era muy cercano a los extranjeros. Hace unos años que como que se alejó un poquito, porque claro, el servicio en la India se ha expandido de manera fenomenal y ya no necesitan los extranjeros tanto las máquinas allá. De hecho, una de las marcas principales o software, bueno, todos los softwares de la India, pues, pero una de las máquinas principales de celulares viene de la India y todo eso, ¿no? Creo que es Oppo. Pero hubo una época que ele era muito, muito cercano aos estrangeiros. Pero ele sempre está aí. Se uno va a Shantivan, uno pode ir caminar. Ele está oposto a Tapasyadan. Uno sabe que uno pode ir a qualquer momento e conversar com ele. Como ele disse, ele não dorme. Ele é o que recebe todos os mensagens e todas as coisas. Então foi lindo aí, foi como recordar. E é importante isso porque é importante entender, porque de lo contrário uno lo tiene ahí como algo normal. Y yo veo a veces, ¿no? Uno pone un mensaje en términos de un archivo, por ejemplo. Uno manda un archivo a los grupos y alguien va, ay, no baja, ay, ¿cómo hago? Ah. O en Zoom, hoy en la mañana tuvimos una muela espectacular con Sister Suman, una muela de Raksha Bandhan, y algunos, ay, no consigo, no logro escuchar. Aprovechen, aprovechen. Recuerde que hubo una época que la cosa era impresionante, no había nada, no había nada. O sea, no había la más mínima posibilidad de que eso que está pasando hoy pasaría. Y en el futuro, así será también. En el futuro no vamos a tener nada, no vamos a tener este espacio. Entonces hay que aprovecharlo mucho, ¿ok? Entonces, Om Shanti, muchas gracias al equipo por realizar ese programa y yo sé del esfuerzo que es en todos los aspectos. Om Shanti, gracias. Gracias a ti, Marcelo, por tu valioso tiempo, tu valioso compartir. Y bueno, vamos a terminar entonces con el recuerdo de Baba. Una cosa que se me olvidó decir, que no sé, creo que pocos saben, pero Karuna significa compasión, ¿ya? Qué Es un lindo. nombre bien bonito, bien bonito. Bueno. वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। Om Shanti, que todos estén muy bien. Chao, chao y Om feliz Rakti, ¿no? Shanti. La mayor parte de los lugares están atando o van a atar Rakti. Bueno, Om Shanti, bye bye. Gracias. Chao, gracias a todos. Om Shanti, familia. Chao, chao.